inicio a esta enseñanza, una nueva serie que vamos a arrancar en el día de hoy. Damos gracias al Señor que nos ha permitido pues estar aquí nuevamente, ¿verdad? Estar acá compartiendo su palabra, el mensaje que Él tiene para nosotros. Hoy vamos a iniciar una serie, como les decía, que hemos llamado Encuentros Transformadores con el Dios Todopoderoso. Encuentros Transformadores con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y en el día de hoy vamos a iniciar con un título que hemos llamado Vete, así. Si nosotros nos miramos así con los símbolos de exclamación y todo, vete, parece que estuvieran como echándolo a uno, ¿verdad? Como que están diciendo ahí ya, vete, pero ahí entre paréntesis colocamos un salto de fe. Vete, y ese vete implica un salto de fe. Quiero que me acompañe en esta mañana a Génesis capítulo 12, ahí en la escritura, Génesis 12, cuando lo tenga usted dice amén. Génesis 12, vamos a leer los primeros 4 versículos, en los que vamos a basar la enseñanza de esta mañana. Recuerden que iniciamos con encuentros transformadores con el Dios Todopoderoso. ¿Okay? Dice la escritura, Génesis 12, a partir del versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Bien, hermanos. Vamos a hablar de un salto de fe que a veces nosotros necesitamos, ¿cierto? Vemos aquí que lo primero que encontramos, las primeras palabras de Dios en este encuentro con Abraham es: vete. Ya le había dicho, vete. Vamos a iniciar una nueva etapa en esta serie de predicaciones llamados Encuentros Transformadores con el Dios Todopoderoso. Esta serie estaremos descubriendo, a través de esta serie estaremos descubriendo cómo los encuentros con Dios transforman la vida de diferentes personas, de diferentes personajes de las Escrituras. Y es que creemos que después de un encuentro real y verdadero, no un encuentro emocional y religioso, sino un encuentro real con Dios, nuestra vida debe ser transformada. Después de un encuentro con Dios, nuestra vida no puede ser igual, no puede ser la misma, ¿verdad? Nuestra vida se transforma y ahí comienza un proceso. No te voy a decir y no te voy a mentir diciendo que al encontrarte o tener un encuentro real con el Dios Todopoderoso, tu vida va a cambiar así, ¿verdad? No, pero es el momento en que inicia un proceso, como vamos a ver con Abraham, inicia un proceso que va a transformar nuestra vida en todos los aspectos, todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar con este tema en el día de hoy. En el mensaje de hoy encontraremos a Dios dando una orden a Abraham, dándole una orden, ¿cierto? Dándole también unas promesas como una base de su llamado, y esto es un aprendizaje en esta mañana que nosotros no podemos olvidar. Nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, o uno de los fundamentos de nuestra fe son las promesas de Dios dadas en su palabra. Siempre me gusta hacer claridad sobre eso, porque por ahí hay algunos que andan diciendo: así te dice Jehová, y así te dice Jehová, y así te dice Jehová, y mayormente terminan siendo palabras de hombre. Pero cuando Dios da una promesa en la Escritura, tenga la certeza que se va a cumplir. Y ese debe ser el fundamento de nuestra fe. Y que la promesa de Dios, dada en su palabra, se va a cumplir en nuestra vida. Se va a cumplir en cada uno de nosotros. Entonces, hoy que vamos a comenzar esta serie con este tema, yo quiero que usted inicie haciéndose una pregunta. ¿Estoy dispuesto a dar el siguiente paso que Dios me está mostrando, aunque todavía no pueda ver todo el camino? ¿Estoy dispuesto a eso? Si Dios me muestra un pasito, me pone una huella ahí adelante, tu paso va a ser aquí, y de ahí para allá tú no ves nada, ¿estoy dispuesto yo a dar ese paso, aunque no vea cuál sea el resto? Bien, esa pregunta vamos a tratar de responderla al final, cuando ya hayamos visto y escuchado lo que Dios nos quiere decir
en esta mañana. Bien, entonces la primera parte es la orden de Dios. Vamos a dividir esta enseñanza en tres partes, ¿cierto? La orden de Dios. Luego de esto vamos a ver la respuesta vamos a ver las promesas de Dios, la orden de Dios, las promesas de Dios, y luego de esto la respuesta de Abraham. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a esa orden y a esas promesas que le fueron entregadas? Entonces la primera parte es la orden de Dios, ¿verdad? En el versículo 1 encontramos que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Primer mandato de Dios: dejar la tierra. En primer lugar, deja la tierra. ¿Qué tierra iba a dejar Abraham? Ur de los Caldeos, donde ellos estaban viviendo. Era la tierra donde ellos habían vivido, donde se habían criado, donde sus padres habían hecho toda una vida, ellos habían hecho toda una vida, era su lugar de origen. Entonces empieza pensando en esto: ese lugar donde había estado toda la vida Abraham, Dios le estaba diciendo: sal de aquí. ¿Vete? ¿Cierto? Ahora, ¿dónde estaba Ur de los Caldeos? Para ir ubicándonos un poquito, estaba en el sur de Mesopotamia, cerca de lo que hoy es Irak, cerca del actual Irak. Si vamos a buscar el mapa y queremos encontrar Ur de los Caldeos, allí en un mapa actual, bueno, ahí donde está Irak, allí pegadito, allí estaba Ur de los Caldeos. En tiempos de Abraham era un centro urbano importante, ya era un centro urbano comercial, pero también religioso. Tenía unas características de una ciudad cosmopolita para la época en que estaba viviendo Abraham allí. Entonces no podemos imaginar viviendo en un pequeño pueblo por allá aislado, un pueblecito por allá donde la gente cultivaba la yuquita, el ñame y esto. No, estaba viviendo en una ciudad importante de la época. Era una sociedad urbana que tenía comercio, pero también tenía agricultura organizada, artesanos, viviendas, administración, escritura, y también tenía unas estructuras de tipo religioso. Además de eso, también tenía relaciones comerciales con otras regiones. Ponga usted Barranquilla, en aquella época, con todo lo que se debe tener, o sea, tenía comercio, tenía viviendas, tenía una agricultura, pero toma, ¿verdad?, de lo que los agricultores traen a la ciudad. O sea, era una ciudad importante, cosmopolita, tenía relaciones con otras. Ahora, Abraham, debemos tener en cuenta esto, que por tanto Abraham probablemente conoció una sociedad bastante organizada para su época, una sociedad organizada, ¿ok? Dios no le estaba pidiendo simplemente a Abraham que cambiara de casa. Ojo con esto. No le estaba diciendo: múdate de aquí para allá. Dios le estaba pidiendo a Abraham que abandonara su tierra, su entorno familiar, sus relaciones conocidas, sus seguridades sociales y la vida que él conocía. Todo. Por eso hemos dicho: vete, pero esto es un salto de fe. Todo lo conocido. Póngase usted un momentito en el lugar de Abraham. Póngase usted aquí, usted está establecido en esta ciudad, tiene su trabajo, tiene su negocio, tiene sus estudios, tiene todo, ¿verdad? Tiene su familia, su vida social, su vida religiosa, la tiene en esta ciudad, y de acuerdo a la ley, vete. Es abandonar todo eso, abandonar todo lo que para usted es conocido. Mire, Dios no está llamando a Abraham a salir de un lugar de pobreza, porque hoy recibimos muchas palabras de Dios que nos dicen: así te dice Jehová, te voy a sacar de la pobreza y vas a tener el campo y vas a ir a las naciones y vas a hacer esto y aquello. No. Si era por todas esas cosas, Abraham disfrutaba de todo eso. Estaba en una ciudad conocida. Todas sus necesidades estaban suplidas, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Perdón. Como vamos a ver más adelante, no es que Dios le iba a decir: bueno, ya te voy a sacar de la pobreza. Tú estás en este pueblucho ahí todo maluco, yo te voy a sacar de ahí, te voy a llevar a una tierra, te voy a bendecir y te voy a dar esto. No. Abraham tenía todo lo que una persona de la época anhelaba tener, necesitaba tener para una vida digna. ¿Ya? Entonces no es un cambio allí de: bueno, Dios me llamó porque me va a sacar de esta pobreza y me va a poner en la riqueza. Dios
no llamó a Abraham a salir de una vida miserable, lo llamó a abandonar una vida conocida, algo que él ya conocía. ¿Okay? Ahora, primero va esa parte de deja tu tierra, pero también le dice deja tus familiares. ¿Sabes? Si nosotros en retrospectiva miramos un poquito los últimos versículos de Génesis capítulo 11, allí vemos que Abraham se presenta dentro de una estructura familiar importante. En aquella época la familia también conformaba lo que se conocía como clanes, un clan, ¿verdad? Y había unos que eran prestigiosos, que eran muy reconocidos por su riqueza o por cualquier otra característica. Eran los clanes. Y usted mira en Génesis 11 y encuentra que había un hombre llamado Taré, después vino Abraham, Nacor y Harán, que eran los hermanos de Abraham. Taré era el padre de ellos. En aquella sociedad, la familia no era solamente un núcleo como ahora, formado por padres o hijos. La familia extensa, hermanos, ya sobrinos y todos los demás, tenía una enorme importancia. ¿Ve? La familia extensa. Podríamos de pronto crear un ejemplo de nuestro tiempo y es el apellido. Es que este es un apellido prestigioso aquí en la ciudad, y es reconocido y son gente de respeto. Son gente que hay que tener un cierto respeto con ellos, que hay que tratarlos de la mejor manera, ¿verdad? Eran gente conocida, el clan, por el apellido, podríamos decir en este tiempo. Entonces, nosotros creo que hemos visto esto. El maestro David Sánchez Juliado se burlaba de esos apellidos famosos. No sé cuántos de ustedes han escuchado ese monólogo donde él dice, cuando los Lavalle eran los Lavalle, o sea, cuando esa familia era prestigiosa, ya a pesar de que conservan el apellido, ya no son tan prestigiosos como antes. Bueno, esa era la importancia que se le daba al clan en tiempos de Abraham. Una familia numerosa, una familia extendida, pero con un prestigio delante de los demás. Entonces era algo bien importante. Y sin embargo, Dios le estaba diciendo, hey, deja todo eso. Deja tu familia. Deja tu familia de una. ¿Ok? Bien. Ahora, también le estaba diciendo que dejara un ambiente religioso conocido. No solo vas a dejar tu tierra, no solo vas a dejar tu familia, ¿verdad? Sino que también vas a dejar tu ambiente religioso. Josué, capítulo 24, versículo 7, encontramos estas palabras. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y servían a dioses extraños. Ellos tenían su propia religión, ¿cierto? Tenían su propia religión allí. Y esto es importante. Mirar el texto es importante porque no estamos hablando de Abraham conocedor o seguidor del Dios verdadero. Era una sociedad politeísta, creía en muchos dioses y entre esos dioses seguramente había una creencia por el Dios de los hebreos, por Jehová, ¿cierto? Pero este texto de Josué 24:7 que nos indica que la familia ancestral de Abraham estaba vinculada a la adoración de dioses extraños, de dioses que no eran el Dios verdadero. Miren, para tener una idea, Ur de los Caldeos era un importante centro de culto mesopotámico, asociado con el dios lunar, de luna, Nana-Sin. Allí en esa ciudad estaba construido lo que se conoce como un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Es una especie de torre en forma de pirámide y se convierte en un lugar alto y allí se hace la adoración a los dioses. Dice que ese sigurat, esa torre enorme, se veía desde las planicies alrededor. O sea, era muy alta, había una adoración allí muy importante para este Dios, para estos dioses. ¿Y qué le estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo, deja eso también. Dios estaba llamando a Abraham a abandonar un sistema de vida, pero también un sistema de adoración que no estaba centrado en el Dios verdadero. Entonces, empecemos a mirar allí 3 puntos importantes. Vas a dejar tu lugar geográfico, vas a dejar tu familia de siempre, con todo lo que te implica, costumbres, todo lo que implica dejar la familia, dejar la tierra, dejar la ciudad, pero también vas a dejar
Entonces dice, pastor, pero eso no nos cae a nosotros, porque nosotros somos cristianos. Nosotros no seguimos a otros dioses extraños. Cuando yo digo a mí, tu sistema religioso, estoy hablando de que muchas veces nosotros jugamos a ser cristianos. Y eso es diferente. Podemos estar en la iglesia, pero tenemos otros dioses. Venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, escuchamos la palabra, leemos la Biblia, oramos en la casa y todo lo demás, pero muchas veces tenemos otros dioses. A los que Dios también nos está llamando a dejar a un lado. Cuando estuvimos allí en la iglesia madre, hablamos con uno de los pastores allá ese domingo y a la salida, él les habló de algo interesante. Yo le dije, hay una palabra aquí a mis muchachos. Y él le habló, no hagan de su pastor un ídolo, porque eso se llama pastorlatría. Y es verdad, ¿cierto? Puede haber pastorlatría, puede haber noviolatría, puede haber hijolatría, papalatría, o sea, donde esa persona ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y cuando tenemos que escoger entre esa persona y Dios, pues mala persona, ¿cierto? Ahora, no solamente la persona, puede ser un trabajo que se convierte en nuestro Dios. Nuestro trabajo se puede convertir en nuestro Dios, donde solamente estamos pendientes del trabajo y no hay más nada. No hay familia, no hay diversión, no hay nada, solo trabajo. Y se convierte en nuestro Dios. Nosotros podemos tener dioses diferentes, ¿verdad? Aún viniendo a la iglesia. Entonces Dios nos está diciendo, el salto de fe implica dejar todas esas cosas. Dejar todo eso. ¿Ok? Entonces allí está el llamado de Dios. Ur era conocido para Abraham, su familia conocida, su cultura conocida, su economía conocida, sus relaciones conocidas, su mundo religioso conocido. Todo esto era lo que Abraham conocía y sin embargo Dios le dijo, vete, deja todo eso atrás. Salto de fe. Ahora, que a mí me digan, deja todo eso, porque te tengo una casa en Dubái, ¿cierto? Porque te tengo una casa en Emiratos, ¿cierto? Y allá vas a tener todo lo que necesitas. Y dices, wow. Pero ¿sabe? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Que nosotros nos digan, hey, deja todo lo que tienes, yo te voy a llevar a un sitio. Tú no sabes cuál es ni dónde queda, pero yo te voy a llevar allá. ¿Usted qué pensaría? Uno dice, como así, pero siquiera me traen un poquito, me traen una postal, una fotito siquiera, ¿cierto? ¿Para dónde es que tú me quieres llevar a mí? Pero ¿sabes? Dios le dijo, Abraham, a la tierra que te mostraré. O sea, en algún momento te voy a mostrar esa tierra. Y quiero que entendamos esto. Un encuentro transformador, lo dijimos al comienzo, puede ser un proceso en el que Dios nos invita a dar un primer paso. Y tú das ese paso, tú das ese primer paso y entonces, como diste una respuesta positiva a Dios, correcta, vas en el camino en el que quieres, entonces Dios te va a ir mostrando paso a paso. O si Él quiere, ya de ahí en adelante te muestra todo lo que tiene para ti. Pero mira que todo empieza aquí con una respuesta de fe al llamado de Dios. No hay transformación en la vida de un ser humano si no hay una respuesta adecuada al llamado de Dios. No puede haber cambio si yo no respondo correctamente al llamado del Señor. ¿Ok? Tal vez nosotros podemos estar esperando ver todo para dar el primer paso. ¿Por qué? Porque tenemos, vamos un poquito diferente a lo que Dios espera de nosotros o al proceso que Dios quiere hacer en nosotros. De aquí en adelante, de este primer llamado y a la respuesta que veremos en el versículo 4, empieza un proceso. ¿Ok? Dios habla, Abraham obedece, Dios muestra. Ese es el proceso. ¿Ok? Dios habla, Abraham obedece y después de eso, del paso de obediencia,
Dios muestra lo que viene. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios muestra, yo evalúo, yo decido, entonces obedezco o no obedezco. Nos acomodamos nosotros. Ah, no, esa oferta no me interesa a Dios. La verdad, yo estoy bien aquí, estoy chévere, mi vida está bien, no hay problema, así que déjame aquí, quiero. ¿Ok? Entonces, tengamos esto en cuenta. Todo lo que Abraham tenía que dejar, y además de eso, Dios no le dice para dónde se lo va a llevar. Simplemente deja esto, sale de aquí, vete. Yo te voy a mostrar dónde más adelante, pero el primer paso tienes que darlo tú. O sea, la obediencia tenemos que mostrarla cuando Dios nos habla. Y siempre les he dicho y se ha enseñado desde este púlpito que la bendición del creyente está en ¿qué? En la obediencia a Dios. Cuando obedecemos a Dios, todas las cosas marchan como deben ser. En la obediencia está la bendición. Ok, vete. Ahora, Dios no lo dejó allí en el vete. Le voy a mostrar un poquito, dijo Dios. Te voy a mostrar un poquito, ¿sabes? Te voy a dar otra palabra. Además de decirte vete y deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, te voy a decir algo más. Versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vete y te doy mi promesa de que esto es lo que voy a hacer contigo. Pero ojo, promesa, en el momento la promesa solo es ¿qué? Palabras. A mí me preguntaron, ¿cómo te parece el nuevo gobierno? La gente anda preocupada por eso. ¿Cómo te parece el nuevo gobierno? Yo le dije, el presidente tiene un discurso esperanzador. O sea, tú lo escuchas hablar y te da esperanza, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Ya? Una cosa es que te den una promesa y otra cosa es que esa promesa se cumpla. O sea, yo escucho hablar al presidente y mi corazón se llena de esperanza. Este país va a cambiar. Si este hombre es capaz de cumplir esto, este país va a cambiar. Pero vamos a darle 4 años, ¿cierto? Vamos a darle estos 4 años para ver si es cierto. Estamos esperanzados, pero también estamos a la expectativa de que cumpla sus promesas. Pero Dios le dio promesas a Abraham. Le dio promesas. Aquí básicamente encontramos nosotros 4 promesas en estos 2 versículos. La primera, Dios promete hacer lo que Abraham no podía hacer. Y haré de ti una nación grande. ¿A los cuántos años salió Abraham de 75 años? Y si vamos a Génesis 11, nos damos cuenta que su esposa era estéril. 75 años, viejita. La esposa viejita. Como más adelante dice la escritura que ya había perdido la costumbre de las mujeres, o sea, no menstruaba. Sin embargo, Dios le dice, tú de ti vas a tener una nación grande. ¡Wow! ¿Cómo así? Si mi esposa es estéril, ya no menstrua. Y yo estoy viejo, tengo 75 años. ¿Cómo así que de mí va a salir una nación grande? Bueno, Dios le dice, yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Es la primera promesa que Dios le da. Abraham no tenía hijos. Y desde la perspectiva humana, parecía imposible que llegara a ser el origen de una gran nación. Pero aquí aprendemos algo. Esta promesa empieza con una frase: yo haré. La iniciativa pertenece a Dios. Y si la iniciativa pertenece a Dios, el cumplimiento depende de Dios, no de nosotros. Depende de Dios. Ahora, la fe de Abraham para salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre debe descansar en la capacidad que Dios tiene para cumplir sus promesas, aunque lo veamos imposible, aunque humanamente sea imposible. Y ahí empieza a mostrar a Abraham con ese vete, ¿verdad? Y la obediencia de Abraham, empezamos a ver a un hombre lleno de fe, porque esa primera promesa a los ojos de los hombres era imposible de cumplir. De ahí de entrada cualquiera dice, no me vengas con ese cuento. ¿Cómo me vas a venir tú a decir a mí que yo voy a ser padre de una gran nación?
Si ya yo estoy viejito, mi esposa no puede tener hijos, si no lo tuvimos en la juventud, mucho menos ahora, cualquiera se detiene. Dios promete hacer lo que Abraham no podía hacer. El Señor Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Pero al que cree en quién, al que pone su confianza en Él y en sus promesas. Lo que Dios promete no depende únicamente de lo que nosotros podemos hacer, no depende de eso, no depende de nuestros recursos, no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestras habilidades, sino de lo que Dios puede hacer. Entonces no podemos nosotros pedir el futuro que Dios puede darnos por las limitaciones que nosotros tenemos. Yo no puedo pedir el cumplimiento de la promesa de Dios mirando mis limitaciones. Y tú irás a la universidad y serás un gran profesional, no hay plata. Pero si Dios lo prometió, Dios lo cumple. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Verdad? Porque es una promesa de parte de Dios y no está basada en nuestra economía, sino en el poder de Dios y en la fidelidad de Dios a la promesa que ha entregado. Habrán entendido eso perfectamente. ¿Ok? Primera promesa, hacer lo que Abraham no podía hacer. Segunda promesa, la promesa de bendición. Es una promesa de bendición. Dios bendice a Abraham para que sea de bendición para otros. Wow. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Alguien una vez me decía esto, me tiraron una profecía que a cualquiera le suena chévere, ¿cierto? Era una profecía que decía, y te voy a poner en medio de gente de evidencia, y llegarás y ahí te sentarás con políticos, con hombres de poder en este país y tal y cual. Y eso emociona, eso llega, porque tú enseguida te visualizas allá hablando con el presidente, con los senadores y todo lo demás, ¿cierto? Pero esa profecía no decía el propósito. Esa palabra no tenía propósito. Y normalmente cuando el diablo, voy a decir así claro, cuando el diablo usa la boca de algunos falsos profetas, es para elevar el ego del que está viendo. Es para que tú sientas, wow. Pero ¿cuál es el propósito? Porque Dios no nos va a poner en un lugar de eminencia. Y recuerdo que me decía, así como hice con José. Me decía esa señora, me decía, y es que tú sabes que nosotros los cristianos estamos llamados a eso, a estar en un lugar de eminencia. Y el ejemplo es José. Pero la llegada de José a la gobernación de Egipto tenía un propósito claro: preparar el terreno para la nación de Israel. Un proceso se iba a iniciar. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Nunca olvidemos, hermano, cuando sea bendecido o cuando seamos bendecidos, usemos esa bendición para bendecir también a otros. Porque muchas veces vamos a decir, yo quiero esto y esto para mí, y ya lo tengo, aleluya, gloria a Dios, ya tengo lo que quería, pero ya bendecido a otros con eso. Uy, el Señor me dio una fryer que yo necesitaba y el pastor no lo invitaba a comer sino unas, ¿cómo se llama? No unas papitas para que se entregue la fryer. ¿Cierto? Suele suceder. Así es, hermano. No, pero eso no pasa aquí, yo sé que no. Y he probado las donitas deliciosas que prepara Marianela, y por ahí me he puesto las camisetas que hacen allí en Lizamar. Amén. Todavía en el colegio tengo ahí donde me tomo el refresco en el vaso que me dio Diana. Entonces, soy bendecido y digo también a otros. Yo bendigo también a otros. Yo no estoy diciendo que me bendiga a mí, bendiga a su hermano, bendiga a su familiar, ¿verdad? Con esa bendición, mira, Ricardo nos bendijo. Recibió una bendición. Yo no sé qué bendición fue. Él sabe y Dios sabe, pero dijo, pastor, ¿qué necesita la iglesia? Un aire. Yo dije así como, y yo dije, será. Dice Ricardo, listo, pastor.
un aire. Y cuando me llamaron 2 días, al día siguiente, hermano, llévate el aire para la iglesia. Y ahora me digo, ¿cómo? Así, ¿sí me entiendes? Y bendecimos. Dios nos ha llamado a recibir una bendición de Él, pero también a bendecir a otras personas, a dar a otras personas de lo que Dios nos ha dado a nosotros, de lo que Dios nos ha entregado a nosotros. ¿Ok? Entonces, Abraham iba a ser un hombre bendecido, y es una frase muy cristiana, ¿verdad? En nuestro tiempo, saludo a mi hermano, ¿cómo has estado? Dios te bendiga. Bendecido para bendecir. Bendecido, bendecido. Y se quedan ahí, ¿cierto? Bendecido para bendecir. Pero, como decíamos, la bendición recibida tiene un propósito. Abraham no debía convertirse en un depósito de bendiciones, sino un canal de bendición, que es diferente. Nosotros podemos ser un depósito de bendiciones, nos quedamos con las bendiciones nosotros, pero debemos ser un canal de bendición para cuando esa bendición que me llegó a mí la puedan disfrutar otras personas. ¿Sabes? Esto confronta una visión egoísta de la bendición. Y muchas veces, bueno, esto no lo dio Dios a mí, aleluya, gloria al Señor, esto es mío, ¿cierto? Dios no quiere hacer algo en nosotros. Dios también quiere hacer algo a través de cada uno de nosotros. Hacer algo a través de nuestra vida. Hacer algo a través de nuestros recursos. Hacer algo a través de nuestro conocimiento. ¿Sabes? Porque no siempre es entregar material. Porque tú con tu conocimiento puedes ayudar a otra persona. Y eso es dar también. Yo tengo una bendición, tengo la capacidad de hacer esto, y yo lo voy a enseñar a otros, se lo voy a dar a otros. Esta semana le decía a unos estudiantes allá del club de ajedrez, yo quiero aprender a jugar ajedrez. Y me dijo, pero si ya en la iglesia está Isaac. Y luego decía Isaac que me saque. Yo sé que le he ocupadito bastante porque en la universidad. Así que saque un ratito allí para que me enseñe los primeros pininos en ajedrez. Entonces también podemos darte lo que tenemos del aprendizaje. Amén. Te bendeciré y serás bendición. Promesa número 3. Dios promete proteger el propósito de su bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Él va a proteger. O sea, si alguien te bendice a ti, yo voy a bendecir a esa persona. Mira esa promesa poderosa. Eso garantiza muchas cosas para Abraham, ¿cierto? Tú vas a tener una bendición tan grande que aquel que te bendice a ti, yo lo voy a bendecir a él. Una vez, yo decía, era mi ignorancia, yo tomé esta promesa para mí, y alguien me ofendió, me dijo algo así, y yo dije, en la Biblia dice que bendecirá al que me bendiga, y al que me maldiga también lo maldecirá. Pero me acordé que yo no estaba en obediencia, y eso se cumple solo en quién, en el que da el salto de fe, en el que ha sido obediente a Dios. ¿Sí me entiendes? Abraham, sí, ok, tú vas a dar el primer salto. Si tú das este primer salto, si das este primer paso, que es salir de todas estas cosas que son importantes y conocidas para ti, yo te voy a bendecir. Y al que te bendiga, yo también lo voy a bendecir. Ah, ok. Esa es una de las bendiciones de ¿qué? De la obediencia. Podemos decir, como el Salmo 23, versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia, que dice, me seguirán. Cuando yo estoy en obediencia a Dios, caminando en la voluntad de Dios, no tengo que ir a buscar la bendición. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bendeciré al que te bendiga, ¿cierto? Dios le promete a Abraham proteger el propósito de su bendición. Dios establece una relación entre Abraham y quienes lo rodean. Si las personas que te rodean, si hay algunos que te bendicen, yo lo voy a bendecir también. Si hay algunos que te maldicen, yo lo voy a maldecir. ¿Para qué? Para protegerte. Estás cercado, estás guardado por esta promesa que te he dado. ¿Cierto? El llamado de Abraham podría tener oposición, como lo vamos a ver si seguimos estudiando a Abraham, pero Dios estaría con él. Esto no significa que Abraham no tendría problemas.
Pero si en medio de esos problemas Dios va a estar ahí con él. Ninguna oposición podrá frustrar el plan soberano de Dios cuando estamos en su propósito, cuando caminamos en su voluntad. ¿Okay? Cuando obedecemos a Dios, no necesitamos vivir obsesionados con defender nuestro nombre, con defender nuestra causa, porque Dios defiende nuestra causa. Si yo estoy en obediencia a Dios y alguien obró injustamente conmigo, en Dios está mi causa. Yo debo preocuparme de lo que debo preocuparme, de servir al Señor y dar un buen testimonio. De resto, mi causa está en manos de Dios. Si alguien habló mal de usted y usted sabe que es mentira, si alguien le quiso hacer daño, hermano, sufra el agravio, soy un hermano de la fe. Y si es un inconverso, encomiende a Dios su causa y no deje que eso perturbe lo que usted está haciendo. Que eso perturbe su servicio al Señor, que eso perturbe su trabajo, que eso perturbe sus estudios. No deje que eso lo perturbe. Encomiende al Señor su causa. Podemos confiar en eso. Podemos confiar en que Dios sabrá cuidar a aquello que Él mismo ha llamado y establecido para nuestra vida, para cumplir su propósito en nuestra vida. Dios va a cuidar de eso, caminando en obediencia a nosotros. Amén. Número 4. La bendición de Abraham tenía un propósito universal. Mira que si lo desglosamos de otra manera, podemos decir que se le dio una promesa de tipo familiar. Más adelante se le da, ¿verdad? Tendrá su hijo. Se le da una promesa familiar, ¿cierto? Pero se le da también una promesa nacional, porque de él vendría la nación de Israel. Pero fíjate que el Señor aquí le dice, la bendición que te doy tiene un propósito universal, o sea, va a alcanzar a todo el mundo. Va a alcanzar a todo el mundo. La promesa comienza con un hombre llamado Abraham. La diferencia o el gran punto para que esa promesa se vuelva una realidad, esa promesa universal, es que Abraham fue obediente a Dios y termina alcanzando a todas las familias de la tierra. Mire, usted no sabe, tal vez yo no sé cuántas personas pueden ser bendecidas cuando nosotros recibimos la bendición de Dios y andamos en obediencia. No tenemos idea del alcance, hasta dónde puede llegar esa bendición que Dios nos ha dado a nosotros. No tenemos idea cuántas personas podemos sustentar, a cuántas personas podemos ayudar, a cuántas personas podemos levantar, a cuántas personas podemos ayudar a superar situaciones espirituales, situaciones emocionales. Porque Dios nos ha prometido que para eso hemos sido establecidos como iglesia. Y eso funciona cuando estamos en obediencia. Entonces tenía un propósito universal. ¿Saben? Gálatas 3:8, recuerda la promesa: en ti serán benditas todas las naciones. Por medio de la descendencia prometida a Abraham, vendría finalmente ¿quién? Cristo. Y finalmente de Cristo a todas las naciones. A todas las naciones. Hermano, la iglesia no existe solamente para sí misma. Somos, al igual que Abraham, ¿verdad? Somos bendecidos para bendecir, alcanzados, hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios para alcanzar a otros con el Evangelio, y somos enviados para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. O sea, no estamos para convertir la iglesia en un club donde ya estamos completos, no. Salir a buscar. Y el Señor dice: los que no quieren entrar, fuérzalos a entrar, busca la estrategia, busca la forma de traernos. Hemos tenido 3 días, miércoles, jueves y viernes, unas reuniones espectaculares de oración virtual. Me llamó mucho la atención que en la reunión del viernes había personas que ni siquiera son de la iglesia. ¿Quién las invitó? ¿Quién las llevó? No sé. Pero ahí estaban, gente que yo ni conocía, nombres extraños, caras extrañas, pero somos bendecidos para bendecir. Amén. Y esa palabra y esa oración también bendijo a esas personas. Y les comento, iglesia, que desde esta semana, el viernes queda establecido como nuestra reunión de oración. Lo hacemos virtual. Ahí está el link, se conecta y ahí vamos a estar orando. Fue una bendición estar estos 3 días ahí orando y compartiendo juntos. Ok. Un mandato de Dios: sal, vete. Unas promesas de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham?
Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mire esa primera parte del versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Obediencia absoluta. Voy a dejar la tierra, voy a dejar mi parentela, voy a dejar la familia de mi padre, voy a dejar mi religión, voy a dejar todo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahí está el salto de fe. Ahí está la obediencia de este hombre. Cómo Abraham responde a la palabra de Dios. Amén. Cuando iniciamos, versículo 1, Dios había dicho, vete. ¿Verdad? La orden, vete. Versículo 4 nos dice, y Abraham se fue. Obediencia absoluta a lo que Dios había dicho. No encontramos ahí una discusión y un alegato con Dios de que, mira, espérate un momentico, muéstrame siquiera un pedacito, pásame un videito siquiera de 10 segundos, mándame una postal, yo quiero ver algo de lo de allá donde tú me vas a llegar. No, vete, y Abraham se fue. Solamente que, basado en las promesas de Dios, en más nada. No tuvo que ver nada, no hubo vellones mojados, no hubo vellones secos, como en el caso de Gedeón. No hubo probar a Dios a ver si es verdad lo que eres tú que me está dando. No, Dios dijo vete y Abraham se fue. Y es importante esto. ¿Sabe por qué? Porque allí empezamos nosotros a ver y a aprender que la palabra de Dios produce acción, debe producir acción. Dios habla, nosotros nos movemos. De nada sirve acumular conocimiento, venir a la iglesia y aprender y aprender y aprender y saberse todos los versículos y ver todas las visiones y todo lo demás si no accionamos esa palabra. Si no accionamos esa palabra. Le repito lo que le he dicho en otras oportunidades. Cuando yo estaba preocupado por aprender y aprender y aprender, mi pastor me dijo, preocúpate por poner en práctica lo poquito que sabes. Dios te va a ir dando más. Porque la palabra de Dios debe producir acción en nuestra vida. No puede quedarse aquí en la cabeza, no puede quedarse allí, nada más como un conocimiento y nada más. ¿Ok? Abraham obedeció sin tener todas las respuestas. Él no tenía todas las respuestas. Por la fe, dice Hebreos 11:8. Escuche esto, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Está allí. Hebreos 11, que nos habla a nosotros de los héroes de la fe. Se han llamado así, los héroes de la fe. En Hebreos 11:8 se dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. No tenía los detalles. Dios solamente le dijo a la tierra que te mostraré. ¿Ok? Entonces, el orden es, primero debía caminar, después Dios le iría mostrando. El primer paso, vete. Ya te fuiste, listo. Ahora te voy a empezar a mostrar. Pero vamos a ver el próximo domingo. ¿Okay? La fe no necesita conocer todo el camino para dar el siguiente paso. Solo conocer la voluntad de Dios para dar ese siguiente paso. A veces hay que hacer un pare. A veces hay que hacer un pare y reflexionar. Este paso que voy a dar está dentro de la voluntad de Dios para mi vida. Esto que voy a iniciar está dentro de la voluntad para mi vida. Esto que voy a adquirir, esto que voy a hacer con mi familia, esto que voy a hacer en mi trabajo, está dentro de la voluntad de Dios para mi vida. Y ahí hacemos un padre para orar. Y de alguna manera Dios va a responder si está o no dentro de su voluntad. Amén. Hay momentos en los que nosotros queremos decir, Señor, muéstrame todo y después lo obedeceré. Pero Dios nos está diciendo, obedece el paso que ya te mostré y confía en mí para el siguiente. Confía en mí para el siguiente. Ojo, eso no es una fe ciega, es una fe